Hoy en Cirugía Política, Jacqueline Carr, la niña de 7 años que murió en manos de la patrulla fronteriza, es enterrada en Guatemala. Otro niño, Felipe Alonso Gómez, también de Guatemala, muere el día de Nochebuena en manos de la patrulla fronteriza. Continúa el cierre del gobierno. El presidente insiste que el Congreso pague por la muralla que México se suponía que iba a pagar. También visita especial del presidente a las tropas en Irak y Alemania y se jacta de un aumento de salario imaginario para los soldados. También estará con nosotros la secretaria de Estado Nelly Gorbea para conversar acerca de los planes para los próximos 4 años. To believe that you can make a difference. Hard work of change. You are the best supporters and organizers because you did change the world. I want to build the wall. We need the wall. The Border Patrol, ICE, they all want the wall. Saludos amigos y bienvenidos una vez más a su programa Cirugía Política. Les habla su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez. Bienvenidos al quirófano y ya estamos listos para el ataque con las noticias del día de hoy. Jacqueline Carr, la joven de 7 años de edad, la niña de 7 años de edad que perdió la vida en manos de la patrulla fronteriza, fue enterrada esta semana en Guatemala. Y otro niño, Felipe Gómez López, pierde la vida en manos de la patrulla fronteriza en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, después de haber estado una semana en manos de la patrulla fronteriza. Esto ha causado de que la secretaria de Seguridad de la Patria pues cambien los protocolos de cuidado para los niños bajo su control. Y sabemos de que los números cada día son mayores. Tenemos ya más de 14,000 menores en manos de la patrulla fronteriza. La cantidad de personas que han sido detenidas en los últimos 2 meses han sido casi 140,000, un aumento de 86% en los arrestos. Todo esto como resultado de la política de no tolerancia de la administración del presidente Trump. Yo creo que esto va a continuar en este próximo año y veremos a ver qué sucede con estas investigaciones acerca de estas muertes que son completas y absolutamente innecesarias. Niños en la cárcel no son la mejor situación. Tenemos también que el cierre del gobierno se extiende todavía el gobierno federal, donde estamos ya viendo cientos de miles de empleados que han tenido que quedarse en sus hogares y que no esperan recibir un cheque por unas cuantas semanas. Los demócratas en el Congreso van a asumir el poder en enero 3 y se espera de que voten un proyecto de ley que no incluya el requerimiento esencial del presidente Trump, que son 5 millones para el muro, para la muralla que él quiere construir en la frontera con México. Lo triste de esta situación, señores, es que el muro no cuesta 5 billones de dólares. El muro cuesta de 40 a 50 billones de dólares. Así que esto es todo simbólico. En realidad, 5 billones no pagan ni tan siquiera los planes de este muro. Pero el presidente quiere de cualquier manera cumplir con su promesa a su base de que está haciendo algo para evitar que los inmigrantes indocumentados crucen la frontera. Algo que en realidad no tiene ningún sentido porque la barrera no va a detener la inmigración indocumentada hacia los Estados Unidos. La próxima noticia que tenemos es la visita sorpresa del presidente a Irak, a las tropas en Irak, lo que ha causado otra controversia con el gobierno de Irak, porque no fueron informados de que el presidente iba a llegar y se sienten como que son parte de una invasión, de que los Estados Unidos entran y salen como Pancho por su casa en Irak sin el permiso del gobierno. También el presidente, pues en vez de estar hablando acerca de el valor de los soldados, dándoles apoyo y dándoles el saludo navideño de todo el pueblo norteamericano, insistió en convertir su discurso en un discurso político, hablando de ¿qué?
de la muralla nuevamente, del muro, hablando de que los demócratas no quieren asegurar la nación, de que él le aumentó el sueldo en un 10% a los soldados después de 9 años de no haber recibido ningún tipo de aumento. Número uno, no fue 10%, fue solamente 2.6%. Número dos, los soldados han recibido aumento todos los años y en otros años anteriores más de 2.6%. Es triste que el presidente haya utilizado ese mensaje que es tan importante para nuestros soldados para motivos políticos, para atacar a sus contrincantes. Bueno, ya vamos a pasar con nuestra invitada del día de hoy, la secretaria de Estado, Nelly Gorbea, que va a compartir con nosotros sus ideas y sus planes para el próximo año 2019 y los próximos 4 años de mandato. Regresamos enseguida. Mantente informado 24/7 con Rod Informa. Búscanos en internet en www.rodinforma.com y verás las noticias locales, las noticias nacionales, las noticias internacionales. No te olvides de las noticias de farándula, deportes y mucho más. rodinforma.com. Hola, ¿qué tal amigos? De parte de esta servidora y de la familia Rod Informa queremos recordarte que en todo momento siempre es importante la unión familiar y que recuerdes siempre luchar por tus sueños. Felices fiestas y un feliz año 2019. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en su programa Cirugía Política y ya tenemos con nosotros a nuestra primera invitada al programa, a mi mejor amiga, Nelly Gorbea, secretaria de Estado por el estado de Rhode Island. Nelly, bienvenida al programa y gracias por tu intervención. Siempre, cuando el doctor Rodríguez llama, uno contesta. Bueno, perfectamente. Nelly, pues acabas de terminar esta contienda electoral, saliste electa nuevamente por 4 años con uno de los conteos de votos más altos de cualquier otro candidato a un escaño estatal. Así que tiene que estar muy contenta con el electorado de Rhode Island. Sí, no, definitivamente me han honrado con ese apoyo tan avanzador y en realidad demuestra que la gente sí quiere un gobierno que le responda y quiere estar activo en las elecciones. Y ya me imagino que cuando alguien tiene esa cantidad de votos, pues ya la gente empieza a rumorar y hablar de que a lo mejor Nelly Gorbea va a aspirar a ser gobernadora en algún momento. Sí, bueno, pero en realidad al pan pan y al vino vino hay que hacer un trabajo aquí en los próximos 4 años, que es lo que en realidad yo estoy enfocada. Ser la mejor secretaria de Estado y ser alguien que la comunidad sabe que tengo sus intereses en mente durante este tiempo en que tengo la dicha y la bendición de poder servirle al pueblo. Claro, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso el que no lo sepa, Nelly Gorbea es la única electa latina a nivel estatal en toda Nueva Inglaterra. Eso es así, y aunque pues me da mucho orgullo por parte de ser alguien aquí en Rhode Island, es una pena porque debiéramos hacer más. Deberíamos de tener muchos más, así que... Si alguien está escuchando y quiere en algún momento decir presente y tirarse, vamos a hablar porque necesitamos más latinos tirándose para estas posiciones importantes en el gobierno. Absolutamente. Bueno, ¿y qué planes tienen entonces para los 4 años de trabajo en la Casa del Estado? Pues mira, sí, tenemos muchos planes. Vamos a terminar el proceso de modernización del sistema electoral de Rhode Island. Hicimos muchos avances durante... Que se estaba cayendo. Sí, estaba feíto. Vamos a hacer una modernización completa. Mucho de lo que nos está agarrando de la modernización completa es el hecho de que los estatutos, las leyes, fueron escritas durante tiempos antes de la tecnología. Entonces nadie ha dicho, bueno, vamos a ver qué dice aquí las leyes para modernizarlas. Por ejemplo, aquí en Rhode Island hay un periodo de 30 días antes de una elección donde no se puede uno inscribir para votar. Pues eso tenía sentido cuando las inscripciones iban por caballo y iban a pasarlas a mano y todas esas cosas.
pero en un tiempo electrónico donde uno puede en su teléfono inscribirse para votar, puede cambiar su dirección yendo a vote.ri.gov, pues entonces tiene sentido pues decir, mira, no, 30 días no debe de ser el caso. Así es que vamos entonces a modernizar las leyes sobre la cuestión electoral. Otra área de mi oficina es el desarrollo económico. Todas las empresas se tienen que inscribir en nuestra oficina, tienen que empezar por mi oficina, y yo quiero ver cómo podemos, aparte de modernizar el sistema y simplificar los procesos para establecer un negocio, qué tipo de asesoramiento le podemos dar, particularmente a nuestra gente latina, que son el corazón de los pequeños empresarios aquí en el estado de Rhode Island. Si uno ve las estadísticas, es el área de más crecimiento de nuestro estado, de nuestra economía. Así que tengo eso muy, muy presente. Y finalmente, tengo muy de cerca y muy en mente el construir unos archivos estatales con un museo de historia del estado aquí en la ciudad de Providence. Nosotros somos el único estado en toda la nación que no tiene unos archivos estatales con el museo y todo eso, donde podamos decir, esta es nuestra historia. Y eso para mí es increíble, porque somos uno de las 13 colonias originales que fundaron lo que es nuestro país. Entonces, tenemos una serie de documentos históricos increíbles. Y si vamos a ser honestos, el grito de Gatsby pues fue antes de la revolución de las 13 colonias. O sea, sí, que el primer grito fue antes aquí, en el estado de Rhode Island. Y lo que nuestros hijos y nuestros niños aprenden es de lo que pasó en Boston. Y lo que pasó en Boston fue año y medio después que lo que pasó en Gatsby, que es en la bahía en Warwick, Rhode Island. Así que yo quiero empezar con eso y, claro, continuarlo hasta hoy en día, donde tú ves este crecimiento de nuestra comunidad y asegurarnos de que tenemos un espacio donde podemos enseñar esa historia y estar orgullosos de ser parte de esta comunidad de Rhode Island. Magnífico. Una de las propuestas y de las leyes que tú has promovido y que has trabajado es la situación con los notarios. Sí. Algo que afecta tremendamente a nuestra comunidad inmigrante. Muchos han sido, pues, se han aprovechado de ellos, personas que dicen que son abogados y que en realidad, o que son notarios y en realidad no lo son. ¿Qué es lo que tiene esta nueva propuesta que va a comenzar ahora a principios del año 2019? Sí, ahora yo el año pasado conseguí pasar una ley nueva que totalmente reescribió esa área de nuestras leyes en el estado. Y lo que tenemos aquí es un caso muy sencillo, pero que muy poca de nuestra gente latina conoce, es que en el sistema legal de Estados Unidos, que está basado en unas leyes que venían de Inglaterra, versus el sistema legal de Código Civil que venían de los españoles, notario público en el sistema español es un abogado, es un licenciado. En el sistema de Inglaterra, que es lo que terminó rigiendo aquí en Estados Unidos, ese sistema considera un notario público simplemente alguien que verifica que esa firma que está en el papel es de la persona que es. No es un notary public, no es necesariamente un abogado. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que se presta a que muchas personas, pues bendito, veían el letrero y decían, yo soy notario público en español, y decían, bueno, pues este tipo es abogado, esta muchacha es abogada, voy a hacer todos mis trámites con eso, y después resulta que no lo son. Así que pasamos esta ley que ahora entra en vigor el 1 de enero, y hay mucha más información, tanto en español como en inglés, en mi página web de la Secretaría de Estado, sos.ri.gov, que básicamente te va a informar sobre cuáles son las cosas que tiene esta ley. Principalmente, una persona que es un notary public, no puede traducir el término de notario público si no es abogado e indica que no es abogado. Entonces, si ves las palabras notario público, te tiene que decir si la persona no es abogado. Así que si no, notario público, no soy abogado. Exacto. Entonces, eso es bien, bien importante, y si alguien piensa que hay alguien que se está vendiendo como notario público y abogado y no lo es, la nueva ley le da una potestad a mi oficina para recibir estas querellas, pasarlas al Departamento de Administración y tratar de bregar con esa situación para que no estafen a la gente.
Eso es muy, muy importante porque es la base de muchos problemas de inmigración para muchas personas que comienzan sus trámites con notarios públicos que supuestamente los representan y lo que hacen es que envían los papeles equivocados, a veces envían papeles falsos y una vez eso sucede, esa persona no va a poder continuar sus trámites, va a ser considerada una persona que está haciendo una estafa. No, totalmente, no, era un caso muy, muy grave y por eso fue que yo como latina y como secretaria de Estado tomé esto en mis manos a promover ese cambio en la ley. Eso es bien, bien importante. Una de las cosas también que hace tu oficina es la cuestión de los pequeños negocios. Y algo que me preocupa sobremanera porque todos los años hablamos de lo mismo, de que hay que organizar todos los permisos, toda la información que hay en el Estado para una persona poder abrir su propio negocio. Que el Estado de Rhode Island no es como decimos, propicio para abrir un negocio como resultado de la burocracia que existe aquí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues eso es parte de lo que hemos estado haciendo en estos últimos 4 años y que vamos de verdad a implementar más medidas todavía. Nosotros hemos, por ejemplo, simplificado el sistema de reglamento del Estado. A veces lo que teníamos antes era muy, muy difícil. Si tú o yo nos poníamos a ver, bueno, quiero abrir un restaurante, por ejemplo, quiero tener un negocio en mi casa de esto. Venías a ver, no entendías nada porque todo estaba escrito en un inglés legal, una cosa horrible. Ahora todos esos documentos están puestos en términos sencillos, inclusive se pueden traducir al español a través del website. Y también estamos en estos próximos 4 años viendo a ver qué más podemos hacer para simplificarle esto a la gente. ¿Qué medidas podemos conseguir que los departamentos que en realidad les reportan a la gobernadora simplifiquen sus procesos para que una persona normal y corriente que está animada con querer hacer un negocio, lo pueda hacer, sin unos dolores de cabeza, ni estar teniendo que pagarle abogado. Una de las cosas que hicimos recientemente, por ejemplo, mira qué sencillo, nosotros teníamos una lista, por ejemplo, si tú quieres abrir un restaurante, tú vas llenando un formulario con el Business Assistant de mi website, de la página web, entonces, a medida que vas terminando eso y te determina cuáles son todos los formularios que necesitas, a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, al final te dice cuánto puede que te estés gastando para abrir ese negocio. Mucha gente se emociona, paga 50 pesos, consigue el nombre, se inscribe y después se dan cuenta que, ay bendito, yo no sabía que habían 10 otros documentos que tenía que hacer y me va a costar $1,250 más. Y no habían calculado eso. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, acabamos de implementar para ayudarle a la gente a tener en mente, bueno, esto es tremendo, quieres hacer este proyecto, ¿cuánto vas a necesitar para hacerlo bien? Claro, y eso es bien, bien importante. Finalmente, la política de los Estados Unidos continúa. El presidente y muchos de sus allegados hablando acerca de que las elecciones son una trampa, de que los inmigrantes están votando indocumentadamente, de que no se puede confiar en las elecciones. ¿Podemos confiar en las elecciones en el estado de Rhode Island? Absolutamente se puede confiar en las elecciones del estado de Rhode Island. O sea, lo que la gente que dice esta mentira, porque es una mentira, hay que decirlo como es, no calculan, es que las elecciones aquí envuelven a una cantidad de gente, o sea, desde el nivel local hasta el nivel federal. Entonces, es muy, muy difícil controlar unas elecciones como se hacía antes en los tiempos de nuestros abuelos y todo eso, que era se podían hacer unas trampas que ya no se pueden hacer. La tecnología, los sistemas que se han implementado no permiten eso. Inclusive cuando el presidente tiró esa primera mentira al aire, los secretarios de Estado, tanto republicanos como demócratas, a través de toda la nación dijeron, esto no es verdad, las elecciones en mi estado salieron bien, aquí no hay trampa. Así es que, no, aquí definitivamente podemos confiar que el sistema funciona y que hay unas repercusiones para la persona que trate de hacer una trampa. Así es que... Y claro está, mientras tengamos a Nelly Gorbea como secretaria de Estado, pues podemos confiar aún más acerca de todas las transacciones del Estado aquí en el estado de Rhode Island. Así que, Nelly, gracias por estar con nosotros en el día de hoy y por el gran trabajo que haces en la Secretaría de Estado. Gracias, millón, Pablo, y feliz año nuevo a todos los que nos vieron.
Bueno, gracias. Vamos a tomar una pausa y regresamos enseguida con nuestro colega desde Puerto Rico, José Rivera. Regresamos enseguida. Mantente informado 24/7 con Rod Informa. Búscanos en internet en www.rodinforma.com y verás las noticias locales, las noticias nacionales, las noticias internacionales. No te olvides de las noticias de farándula, deportes y mucho más. rodinforma.com. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en este segmento especial donde conversamos con nuestro colega, el doctor José Rivera, directamente desde Puerto Rico, y vamos a darle la bienvenida ya a nuestro amigo. José, buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a todo el mundo en Rhode Island. Un saludo especial desde Port Belvoir, en Virginia, donde estoy de vacaciones, visitando familia en un lugar cerca de Washington, D.C. Perfectamente, José. Y bueno, pues como estamos ya a fin de año, pues José y yo conversamos de que valdría la pena hacer un resumen de las 12 noticias internacionales más importantes del año 2018 para que las personas pues no solamente se recuerden, sino también para que podamos aprender un poquito de ellas. Y comenzamos con la crisis política en Nicaragua, donde la Comisión Internacional de Derechos Humanos ya está pidiendo carta democrática a la Organización de Estados Americanos. ¿Qué está pasando en Nicaragua? En este momento se encuentra en un proceso donde existe tranque, no hay posibilidad entre las dos facciones. Evidentemente el gobierno de Daniel Ortega, magullado por las protestas, por las medidas que trató de implementar a instancias del Fondo Monetario Internacional. Evidentemente hay un problema de crisis de un problema de nepotismo, recordando que su esposa es la vicepresidenta de la República. Y claro está, las avenidas de diálogo se han cerrado, de modo que la oposición en este sentido ha tenido que entonces recurrir a las calles, recurrir a la acción política violenta, con lo cual el Estado también respondió, violando así de camino cantidad exorbitante de derechos humanos, que luego entonces llamaron la atención de la Organización de Estados Americanos, de los Estados Unidos, y evidentemente de aquellos críticos del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, donde lamentablemente su reacción fue expulsar precisamente a la comisión, dejando entrever en ese sentido que no le importan las consecuencias de esta etapa de violencia política. El problema es que tenemos un gobierno que supuestamente era un gobierno de izquierda, que supuestamente estaba por los derechos humanos, y Ortega pues ha hecho un cambio completamente increíble desde que era guerrillero ahora que es presidente. Y te digo, la situación se pone bien difícil para los nicaragüenses cuando la misma prensa está siendo reprimida de tal manera. La próxima noticia, tenemos los nuevos presidentes en México, Brasil y Colombia. López Obrador en México, Iván Duque en Brasil y Jair Bolsonaro en Brasil. Iván Duque en Colombia, Jair Bolsonaro en Brasil. Cambios que son importantísimos porque estamos viendo un aumento en el populismo, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también a través de todo el mundo. Así es. En ese sentido, la económica, que se han dado a través del transporte de las instituciones tradicionales en Latinoamérica, y claro está la frustración con los partidos políticos tradicionales, lo que ha provocado estos cambios dramáticos tanto en México como en Colombia como en Brasil. Empecemos con México primero. Andrés Manuel López Obrador no es la primera vez que corre para presidente, pero sí es la primera vez que lo hace con éxito. Su transformación implica, ante todo, una lucha contra la corrupción, una lucha contra la desigualdad, en un México que es profundamente desigual,
en un México donde el Estado no puede ejercer su autoridad suprema, su soberanía en el norte del país, preso precisamente del cartel. Y claro está, un gobierno, un país donde la impunidad existe. Tenemos que recordar que los estudiantes, los normalistas en Ayotzinapa, en Iguala, todavía no han sido esclarecidos, todavía no se han encontrado sus cuerpos, por lo tanto va a ser estos 3 años para ambos van a ser sumamente retencionados. En el caso de Iván Duque en Colombia, este protegido de Álvaro Uribe ha jurado, entre otras cosas, poner mayores restricciones al acuerdo de paz entre el gobierno y el Estado colombiano y la ex guerrilla FARC. Pero esto va a ser sumamente cuesta arriba, en el sentido de que ya, a pesar de que el acuerdo es sumamente imperfecto, ha tenido unas implicaciones importantes en el retorno a la normalidad de la vida social y política en Colombia. Tenemos que recordar ante todo que Iván Duque ganó una segunda vuelta. Y claro está, el partido político que ahora son las FARC terminó en un lugar, por lo tanto, la gente lo que desea entre todo es paz, así que hay que tener mucho cuidado. En cuanto a Brasil, quizás es el caso más preocupante, sobre todo porque Jair Bolsonaro tiene un paquete de medidas populistas que buscan ante todo desarmar las políticas redistributivas de los 14 años de gobierno del Partido de los Trabajadores implementó, y que quizás no se implementó bien, sobre todo en los momentos en que Brasil estaba experimentando una recesión económica. Jair Bolsonaro es completamente distinto y busca ante todo normalizar y recordar con nostalgia la dictadura. Y claro está, su gesto más reciente y su gesto parte es este conspiracionista y personas que no tienen un reparo en incluir la separación de iglesia y Estado en la forma de Ernesto Araujo como el ministro de Relaciones. Seguimos también en el mismo vecindario, ¿verdad? Tenemos entonces a la situación en Venezuela, que de verdad esa es la que me rompe el corazón. Uno de los países con la riqueza petrolera más grande del mundo y que se esté pasando hambre, que no haya agua, que no haya medicinas. Que tengamos casos de kwashiorkor, que son unos casos de hambruna terrible en los niños, donde la falta de proteína causa que estos pues se vean como las fotos que veíamos cuando éramos niños, José, en Biafra y en estos lugares donde había hambre. Estamos viendo lo mismo en Venezuela. Y ahora pues Venezuela, el gobierno de Maduro acaba de tomar posesión del petróleo y los rusos están interviniendo también. Así es. Y es lamentable porque en el caso particular de Venezuela, creo que tiene que ver un poco con la falta de voluntad de ambas partes, pero sobre todo del Estado venezolano, que es el responsable de la vida, la economía y los procesos que se dan en Venezuela. Yo creo que es una cuestión no solamente de incompetencia política, sino de manejo macroeconómico sumamente efectivo e incompetente, en donde un país que tiene tierras fértiles no es capaz de producir el alimento suficiente para definitivamente alimentar a su población. Lo vemos entonces en los supermercados vacíos. Claro está, también los sectores comerciales sumamente hostiles a Maduro deciden entonces parar o detener la cadena de distribución, provocando con esto una complicación de la situación que no ayuda absolutamente en nada, y parece que la salida va a ser una lamentablemente violenta. Pasando al Medio Oriente, tenemos las noticias de Arabia Saudita, que todos los días están las noticias, especialmente después de este asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. No solamente eso, sino que tenemos la situación en Yemen, donde miles, si no millones de personas están a riesgo de hambre y de muerte causadas por la intervención de Arabia Saudita. Y esto es algo que de verdad, y la guerra en Siria, ¿no? Acuérdense que también Arabia Saudita pues está envuelto hasta cierto punto en esa región del mundo a la misma vez. ¿Qué va a pasar con los saudis, José? En este momento están en una posición sumamente incómoda.
Estamos hablando de tres errores estratégicos dramáticos de parte de un Estado que es aliado de los Estados Unidos en la región. Estamos hablando obviamente de la guerra catastrófica que sobrelleva en Yemen con sus aliados de los Emiratos. Y es una guerra en donde los bombardeos han sido sumamente indiscriminados, donde se ha bloqueado el puerto de Hodeida, que ahora está empezando a desbloquearse gracias a la gestión de las Naciones Unidas. Y que ha causado en ese sentido que una parte de la población, una buena parte de la población, esté al borde del hambre. Aparte de eso, el aislamiento diplomático y político de Qatar, un país que ha tomado una postura independiente con relación a las posturas de las otras monarquías del Golfo, y que por consecuencia ha recibido entonces un castigo enorme en la forma de embargo económico también de parte de Arabia Saudita, que lo ha hecho ver muy mal. Y claro está el asesinato de un crítico del régimen, el periodista, el columnista del Washington Post, como bien dijiste, Jamal Khashoggi, que simple y llanamente lo que aspiraba era un poco de apertura política para Arabia Saudita, que era lo que se esperaba con la gestión y el ascenso del nuevo príncipe heredero, ya no tan nuevo, Mohammed bin Salman. Pero parece que tiene mucha corta y definitivamente decidió en un drama que es muy alusivo a la Guerra Fría, simplemente secuestrarlo o privarle de la libertad, torturarlo, matarlo, y entonces quitarlo en pedazos para esconder su cuerpo. Lo que provocó entonces el escándalo internacional, y a los Estados Unidos no le quedó más remedio que hacer un reclamo de transparencia ante ese evento. ¿Qué pasará con Arabia Saudita? No lo sabemos, pero en este momento su prestigio está muy por el piso. Pasamos ahora a Alemania, a Europa, donde tenemos problemas en todas partes, José. Tenemos la situación de Angela Merkel en Alemania, que ha perdido el apoyo hasta de su propio partido. Tenemos la situación de Theresa May en Inglaterra, donde esta situación con el Brexit, salirse de la Unión Europea, pues le ha costado todo su capital político, y ahora los mismos ingleses están pensando de si la decisión de removerse del mercado común europeo era una buena idea. Y no podemos dejar de hablar del primer ministro Macron de Francia, que Francia está en fuego, señores. París, estamos viendo todas estas demostraciones constantes en contra de la administración del primer ministro Macron. ¿Qué podemos esperar en el próximo año para todas estas situaciones? Empecemos con lo último. Macron ha perdido todo su capital político a la luz de las protestas de los chalecos amarillos, sobre todo porque en un país donde las constituciones, los impuestos son en algunos casos percibidos como excesivos, imponer un impuesto sobre la gasolina, aunque tiene una buena intención en términos de reducir la contaminación, en términos ecológicos, lo cierto del asunto es que las clases medias y las clases trabajadoras son las que están más expuestas a estos impuestos excesivos. Por eso es que la zona partió por ese lado. Tenemos entonces un conglomerado de clase media y de clase trabajadora que dice: mira, no podemos más con la élite parisina. Y simple y llanamente nos vamos a tirar en la calle para hacer un reclamo que le está poniendo contribuciones a los sectores menos acaudalados de la sociedad francesa, y que la élite simple y llanamente puede darse el lujo no solamente de pagar los impuestos, sino que quiere pagar de la Unión de Francia y estar en otros lugares donde el régimen es más favorable. En el caso de Angela Merkel, tenemos una situación de lo que llamamos en inglés lame duck. Ella se ha renunciado al puesto de líder de CDU, del Partido de la Unión Cristiano-Demócrata en Alemania, al servicio con ellos una persona relativamente desconocida, cuyo nombre se me escapa ahora. Pero en retrospectiva, quizás sus medidas fiscales, sobre todo con relación a la Unión Europea, es lo que marcó quizá el régimen draconiano impuesto a Grecia para mejorar su situación, que no ha mejorado absolutamente nada. Y evidentemente la crisis de los refugiados sirios, por lo menos en las percepciones públicas, le ha afectado enormemente,
sobre todo a la derecha de su partido, y esto podría entonces significar que en un próximo evento electoral, alternativa para Alemania, que es la extrema derecha, la derecha populista, podría entonces ascender al poder en este país. Por último, Brexit, cercenar eso de una independencia completa con la Unión Europea, que han durado 45 años, no es nada fácil. El proceso de negociación nunca va a producir un acuerdo óptimo, y eso Theresa May lo sabe. Y José, uno de los problemas que tienen todos estos países es la crisis de refugiados del Mediterráneo, que vienen del norte de África como resultado de la guerra siria y de toda la inestabilidad que existe en el norte de África, y el hecho de que todas estas personas tienen que ser ayudadas por la comunidad europea. Una de las cosas que yo no sabía es que Libia está a cargo de las aguas del Mediterráneo, de rescatar a todos estos refugiados, y lo que sucede con muchos de ellos es que si los recoge Libia, se los llevan de nuevo para el norte de África. Esto le conviene obviamente a los europeos, pero en realidad lo que hace es que crea una crisis mucho mayor en los países de origen. No, claro que sí. La crisis en los mismos países europeos, crisis en Libia, que es un país que no necesita más crisis, recordando que hay un gobierno paralelo. Claro está la crisis en países que provoca que estas personas salgan. En el caso de Europa, evidentemente, una de las razones por las cuales llegan a este acuerdo es porque no quieren más refugiados, aunque los necesitan. Estamos hablando de un continente donde la población está envejeciendo, donde necesitan mano de obra para poder alimentar no solamente sus regímenes, los impuestos, pero también sus sistemas de refugio. Muchos de estos refugiados son profesionales, pero claro está, como son musulmanes, como son de 2 o 3 tonos de color más oscuro, pero muchas veces en las percepciones de la población europea puede ser problemático, pero nuevamente ahí va la alternativa. Los necesitan, pero no los quieren. En el caso particular de Libia, no es solamente el hecho de que la Marina o la Guardia Costanera Libia los agarra y en medio del extranjero los devuelve. Se vuelven a una situación precaria. Muchas veces han habido rumores alrededor del hecho de que muchos de los que regresan son luego vendidos como esclavos o son sujetos a la trata humana. Cosas que la Unión Europea quizás no contempló, si contempló no lo importó, porque sería mucho peor en ese sentido. Pero creo que es algo sumamente grave. Y claro está la crisis de los distintos países. No estamos hablando solamente de refugiados sirios, estamos hablando de refugiados afganos. Estamos hablando también de refugiados yemeníes, claro está, refugiados que vienen de distintas partes del África subsahariana, lo que más llamamos el África negra. Y todo esto requiere quizás una medida de los países más ricos, no solamente en la forma de asistencia técnica, de asistencia económica, pero más que asistencia económica, deberían tener una serie de acuerdos comerciales que permitan no solamente revivir la agricultura en estos países, sino que estos bienes puedan ser importados a los mercados europeos en una dinámica de mercado abierto y libre competencia para crear condiciones de desarrollo y que esas condiciones de desarrollo motiven a estas personas a quedarse allí. Bueno, José, se nos está terminando el tiempo. Quiero movernos a través de las otras noticias que queríamos cubrir en el día de hoy. Número 1, la Corea del Norte, Kim Jong-un y la reunión con Donald Trump, que se convirtió en una oportunidad de fotografía porque hasta este momento no ha ocurrido nada. Seguimos por ahí entonces con los refugiados en Myanmar, la tribu Rohingya, que increíblemente no tiene país. Están sin ciudadanía porque nadie los quiere reconocer como seres humanos y están sufriendo tremenda situación en ese lugar del mundo. También tenemos la noticia de Rusia y Estados Unidos y la intervención rusa en Europa y la intervención que han tenido a través de todos estos años en las contiendas políticas. De eso vamos a tener un programa completo, así que no tenemos que dar muchos detalles, pero no podía irme sin hablar de la isla iba a decir la isla del encanto, la isla del espanto, de verdad, porque la situación en Puerto Rico se pone cada día peor y quería escuchar tu opinión al respecto, la situación de esta comisión promesa. Uno de los miembros, el señor Carrión, escribió un editorial en el Washington Post donde le echó la culpa al bono de Navidad.
por la crisis en Puerto Rico? En términos reales, la crítica al bono de Navidad es certera, déjame explicar. Esto implica un desembolso enorme de dinero en un país que padece precisamente de insuficiencias económicas y fiscales. Pero esa no es la única consideración, es el único criterio. Este desembolso también ayuda a miles de familias que no tienen otra posibilidad de obtener los regalos de Navidad para su familia, y es una medida que a través del tiempo se ha ido implementando, no solamente en el Estado, sino también en la empresa privada. Pero lo cierto del asunto es que la imposición desde promesa y de la Junta de Control Fiscal obedece a ciertos criterios que quizás no son los más adecuados en términos sociales o socioeconómicos o sociopsicológicos. Y simple y llanamente esto, que nuestros gobiernos han desembolsado una cantidad de dinero enorme en cosas que quizás no son las más adecuadas. Pero los trabajadores no tienen la culpa de eso. Tienen la culpa en el sentido de que siguen votando por los mismos gobiernos, lamentablemente. Pero el punto del bono de Navidad es precisamente proveerle entonces un ingreso extra a esas familias para que tengan una feliz Navidad y un ingreso adicional para poder entonces cumplir con sus compromisos económicos. Los gobiernos claramente lo hacen por cuestiones populísticas, eso se entiende perfectamente. Pero yo creo que hay que balancear los criterios humanos y los criterios económicos, sobre todo en esta temporada, y nuevamente repensar cuáles son los problemas que hay que asumir, los problemas que hay que resolver, y tener en cuenta que no solamente el gobierno, sino nosotros mismos tenemos que hacer sacrificios en aras, no solamente de llegar a la adecuacidad económica, sino también a un balance entre desembolso e ingresos para poder entonces tener una sana administración y definitivamente una sana política. Bueno, pues de verdad que la situación se pone interesantísima. Esperemos de que el año 2019 sea mucho mejor para toda nuestra isla de Puerto Rico, para todo el mundo en realidad, porque estamos viviendo momentos difíciles. Y José, de verdad te agradezco mucho tu intervención y te deseo a ti y a tu familia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias a ustedes también. Gracias amigos, y ya llegamos a la parte final de este subprograma Cirugía Política. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que el próximo año vamos a tener con nosotros otro programa más llamado Nuestra Salud, dedicado a la salud. Yo sé que muchos de ustedes están muy pendientes de esta programación. Recuerden, tienen que hacer like en nuestro portal para que así pues tengamos un feedback, una retroalimentación de que lo que estamos haciendo vale la pena. Así que nos vemos la semana que viene.